qué bueno que ha llegado este momento para continuar con los temas que estamos compartiendo. Hoy ya ustedes saben de qué vamos a tratar. He querido traer este tema en el día de hoy con la esperanza de, gracias. Pues les decía que he querido traer este tema hoy con la esperanza de que todos podamos encontrar, además de la paz que Cristo nos da, más de esa paz que Cristo nos da. Amén. Porque es bueno vivir con una esperanza, vivir con una seguridad, y en el tema de hoy eso es lo que pretendo. El viernes, cuando nos volvamos a reunir, vamos a tratar con ustedes acerca de algo especial que Dios dejó desde el principio en la creación, para que nosotros siempre pudiéramos recordar lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer. Algo especial que Dios dejó para nosotros los seres humanos, algo para fortalecer la familia. Y el sábado, que es el día final de nuestra semana, pues queremos tratar un poco acerca de qué sucederá en el futuro con la familia. O sea, después que la historia del pecado termine, cuando ya estemos en la tierra nueva, ¿qué sucederá con la familia? Esos son los temas que nos quedan. Vamos ahora a entrar en lo de hoy. Cuando Dios creó este mundo, Él lo creó con un propósito. Eso lo hemos repetido otras veces. En el libro de Isaías, ¿se acuerdan el texto que les dimos? Lo leímos. Dios creó la tierra con un propósito, con el propósito de que la tierra fuera habitada. No que fuera habitada con el sufrimiento, con la angustia, con el problema que hoy existe en el mundo. No que fuera habitada con personas que viven un tiempo y después desaparecen. Siempre el propósito de Dios ha estado perenne. Una tierra habitada por seres perfectos, felices, que reflejen su imagen y que nunca han de morir. Fíjense que cuando el profeta Daniel, en la corte de Babilonia, les reveló el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, esa revelación terminó de esta manera: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que se conoce con un nombre, el reino de los santos del Altísimo. Y ese reino durará por toda la eternidad. Como una piedra pequeña crecerá y llenará toda la tierra. Ese fue el propósito de Dios y eso se ha de cumplir. Pero cuando Dios creó al hombre y le dio todas estas cosas que hemos estado nosotros estudiando esta semana, y todas las cosas que dio que hoy nos pueden servir a nosotros para que, si hacemos caso, nuestra familia esté bien, también ya vimos que no sabemos cuánto tiempo duró, pero poco tiempo fue, entró el pecado a la tierra. Cuando el pecado entró a la tierra, junto con el pecado entró otra cosa. Yo diría otra cosa final, porque el pecado entró a la tierra por un hombre,
Por un hombre junto con el pecado entró la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Esa familia que Dios hizo para que viviera feliz, para que no tuviera ninguna dificultad, enfrentó la muerte. Y todos los que aquí estamos, y cualquier ser humano que viva en este mundo hoy, o haya vivido en algún momento, bueno, tengo que rectificar, porque algunos más pequeñitos, pero de todas formas, en todas las familias ha habido, reciente o más lejano, ha habido alguien que ha muerto. Porque sencillamente mis padres están muertos, o mis abuelos, o mis bisabuelos, y puede que aquí haya algún niño que tenga su bisabuelo vivo, puede que haya algún niño que tenga su tatarabuelo vivo. Yo tuve el privilegio de conocer a un niño que yo conocí, la generación que va después del tatarabuelo. Dios me dio ese privilegio, lo pude conocer. Yo no sé cómo se le llama al que viene después del tatarabuelo. Yo oigo a alguno que le dice chorno, pero no sé si eso es exactamente o no. Es la quinta generación. Yo eso lo pude conocer, pero la muerte está presente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Bueno, cuando el hombre todavía no había experimentado la muerte, cuando el ser humano todavía no había escuchado la sentencia que Dios tenía, no le había explicado Dios todo lo que iba a suceder, Dios, cuando abrió su boca después del pecado para hablar con el hombre, fue para decirle que en el mundo iba a haber batalla, iba a haber guerra entre el bien y el mal, pero aseguró el triunfo del bien. Aseguró que el mal sería destruido. Esas primeras palabras traen esperanza al ser humano. Ellas quiero yo mencionárselas ahora para seguir tratando después este tema. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Estas palabras se las dijo Cristo a la serpiente, pero esa serpiente es Satanás. Estas palabras Cristo se las dijo al enemigo que trajo el pecado a esta tierra. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Tú le herirás el calcañar o el talón, pero él te aplastará la cabeza. Satanás iba a herir a la simiente, esa simiente es Cristo, en el talón, pero él le aplastaría la cabeza, porque en el mismo momento que Satanás estaba hiriendo a Cristo en el talón, fue cuando Cristo muere en la cruz. Pero cuando Cristo muere en la cruz, murió con un propósito. No puedo hablarles ahora de todo el propósito que había cuando Cristo muere en la cruz, porque esto es un tema abundante. Quizá en algún momento lo tratemos, pero Cristo pagó en la cruz el pecado, la falta de todos los seres humanos que han vivido y que vivimos o vayan a vivir en esta tierra. Porque en la muerte de Jesús se pagó el precio del pecado. Cristo muere. Pero cuando Cristo muere, lo entierran. Pero no se quedó en la tumba. No se quedó en la tumba. De la tumba, Jesús se levantó. De la tumba, Él salió victorioso.
Entre las cosas que yo tengo en mi vida, que dar gracias a Dios y que le agradezco, y no lo digo ahora por decir una cosa, sino porque se lo agradezco a Dios y estoy agradeciendo a Dios en este momento, fue que me permitió estar en esa tumba. Me permitió entrar a ella y me permitió ver que está vacía. Y allí yo le di gracias a Dios, y cuando me paré en la puerta de la entrada y salí, le di gracias a Dios porque la tumba está vacía, porque Cristo venció la muerte. Y esa es la esperanza, es la paz, es el consuelo más grande que los seres humanos podemos tener. Yo no sé cuán cerca usted ha experimentado o ha visto la muerte de un ser querido, porque cuando nos toca la nuestra, no la vamos a ver, porque ya cuando nos morimos, no vemos. Pero es triste un ser querido cuando muere. A mí se me murió en mis manos mi padre. El hermano que recientemente perdimos, prácticamente estuvimos allí, estuvimos con él hasta las 12 de la noche, alrededor de las 12 de la noche, murió esa madrugada, pero ya estaba inconsciente, ya estaba todo ese camino. Es triste ver que alguien muere aunque no sea la familia de uno. Es triste ver la muerte hasta en un animal. A mí me duele, y no que yo sea vegetariano por esto, voy a aclarar, soy vegetariano por mi salud, pero a mí me duele ver de la manera tan cruel en que matan a una res para comérsela, o a un pollo o a algún animal, porque el que vive y muere sufre. Y ese enemigo tan cruel, esa cárcel tan tiránica, tan férrea, que el diablo ha tenido, con la que ha atado a la humanidad, esa cárcel un día va a abrirse y no va a existir más. Amén. Usted lea cuando tenga un tiempo, no lo vamos a leer aquí esta noche, porque otra cosa quiero decir, pero lea el capítulo 20 de Apocalipsis, y ahí usted va a encontrar un lago de fuego en el cual la muerte va a ser lanzada. No va a existir más la muerte. Es fácil decir lo que estoy diciendo, pero desde un principio les dije que cuando uno va a hablar la palabra de Dios, puede decir lo que quiera, puede creer lo que quiera, pero si no puede presentar lo que está diciendo con la Biblia, mejor que se calle y no diga nada, porque este no es un lugar para predicar o enseñar lo que a uno le parece, sino lo que Dios dice. Amén. Y eso también con respecto a la muerte es lo que vamos a hacer, porque este es un tema un poco difícil, por lo menos para mí es difícil. Yo no puedo entender cómo algo que muere, una persona que muere, que se deshace, que llega a ser polvo, y los que las bestias se comen, ni polvo llegan a ser, ¿cómo pueden volver otra vez a la existencia? Yo no puedo entender, pero tengo un pequeño entendimiento en una cosa vivida. No, quizá mi hermano lo haya contado aquí o no, yo no voy a contar toda la historia, porque no tendría tiempo entonces para el tema. Pero cuando yo tenía 7 años, un día por la tarde, cerca de las 5 de la tarde, estaba en una casa visitando
a dos de mis hermanos, porque dos de ellos vivían en una casa, yo vivía en otra, y el padre mío estaba en una casa u otro, porque la casa que teníamos la habíamos perdido para pagar los gastos y las medicinas de mi madre, que estaba en el hospital por 6 meses ingresada. Y yo escuché la lectura de un telegrama. El telegrama decía: venga a recoger el cadáver de su esposa. Era mi madre. Venga a recoger el cadáver de su esposa. Mi padre salió y los médicos de ese hospital enviaron el telegrama antes de que mi madre estuviera muerta completamente. Pero ya llevaba 6 meses allí, ya estaba condenada a muerte, sin funcionar los riñones, ya estaba condenada, pero Dios quiso esa noche hacer un milagro. Amén. Los médicos pasaron por allí alrededor de las 12 de la noche, un poquito más. La vieron como estaba, y ustedes saben lo que se hace a alguien que se muere, ¿no? Con una sábana, se cubre. Así la cubrieron, aunque todavía no estaba muerta completa, pero ya, así la cubrieron. Y Dios en su misericordia quiso levantarla. Y esa noche Dios hizo un milagro. Y en vez de recoger el cadáver de mi madre y de la madre de él, Dios la sanó completamente, y por la mañana estaba tan sana que le dieron el alta. Wow. Y lo que regresó no fue un cadáver, sino una persona completamente sana. En eso entiendo, desde esa edad, que Dios, además de su palabra, tiene el poder sobre la muerte. Amén. Y Él resucitó, y esa seguridad, Dios se la da a cada uno de sus hijos. Primera de Corintios 15 es el texto que vamos a leer. Primera de Corintios 15. Usted, estoy buscándolo con calma para que ustedes lo puedan encontrar y podamos leer juntos. Primera de Corintios 15. En los tiempos del apóstol Pablo, tiempos de Cristo, y unos días después que Cristo murió, dentro de la misma iglesia cristiana, dentro del pueblo judío, dentro de las personas que estaban en relación con el cristianismo que estaba comenzando, en ese tiempo, muchas personas comenzaron a decir que Cristo no había resucitado y que eso era una mentira. Ustedes saben que la misma Biblia cuenta cómo los fariseos trataron de opacar esto. Ok, pero que dentro del cristianismo haya cristianos que digan eso, pues yo no los entiendo, pero así pasaba. Entonces el apóstol Pablo escribe de eso y dice: y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque, estoy leyendo en el versículo 12, no lo había dicho. Había dicho 1 Corintios 15, pero no les había dicho el versículo. Es el versículo 12, ahí estamos leyendo. Y ahí en adelante, ¿no? Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Y nuestra fe también es vana.
Y aún, decía el apóstol, y lo digo yo ahora de mí, de nosotros que queremos esto y lo decimos, y aún nosotros seríamos falsos testigos de Dios, ya que afirmamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Es más, ¿qué hace la iglesia bautizando a la gente por los muertos? Porque Cristo murió y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, que es Cristo, y del Espíritu Santo. Si Cristo está muerto, ¿para qué bautizar en nombre de los muertos? ¿Qué hacen los que bautizan por los muertos? Porque Cristo no resucitó. Seríamos las personas más miserables del mundo. Lo seríamos porque Cristo no resucitó. Pero gloria a Dios, Cristo resucitó y Él venció a la muerte, y esa esperanza y esa seguridad nos las da a nosotros. No es una cosa tonta, es algo que está. Y les digo algo, ¿usted sabe dónde se siente bien esto? Cuando se está frente a alguien muerto, es cuando se siente. Cuando nosotros estábamos al lado de nuestro hermano, que a menos que Dios fuera a hacer un milagro como el que hizo con mi madre, sabíamos que ya iba a morir, nosotros estábamos tranquilos, como estamos tranquilos en este momento, porque no le dijimos a Dios. No le dijimos, ahí va a tu última morada. No, nosotros sabemos que ahí iba al descanso, pero que pronto se levantaría y que lo volveríamos a ver, ya no como una persona mayor, porque en el reino de los cielos todos seremos jóvenes. Lo volveríamos a ver como jóvenes eternos en el reino de Dios. Y ahí esto se siente. No es lo mismo enfrentar todo esto con una seguridad. Yo no digo ni siquiera esperanza. Yo lo digo así, con una seguridad, porque para mí eso es más seguro que yo esté aquí. Porque las cosas de Dios son seguras. Y la palabra dice más. Dice la palabra. Yo voy a adelantar un poco la lectura y voy al versículo 50 en adelante. Siempre 1 Corintios 15. Sin embargo, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sonará la trompeta y los muertos se resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué trompeta es esa? ¿Qué trompeta es esa que va a sonar? Vayan conmigo. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Allí dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. En la Biblia, cuando se habla de la muerte de los hijos de Dios, no se dicen de los muertos. Se dice de los que duermen. Porque los hijos de Dios que descansan están durmiendo, están descansando. Dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, porque todo hijo de Dios, a través de todos los tiempos, su nombre está en el cielo.
está en el libro de la vida, y cuando Cristo viene con toda esa lista de seres humanos que va a levantar desde Abel hasta el último que muera. Y dice otras cosas aquí, pero al final, bueno, voy a leerlo completo. Por eso decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esta es la trompeta que se anuncia en Corintios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Por eso yo traigo este tema en esta semana de familia, porque es bueno saber que en nuestra familia, en nosotros, hay esperanza, hay seguridad en Dios, y por lo tanto dice, alentaos unos a otros con estas palabras. He hablado de la resurrección de los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios también van a resucitar, pero para recibir la condenación eterna. ¿Por qué van a resucitar? Lo aclaro simplemente de esta manera. Cuando Adán pecó, nosotros no estábamos presentes, pero nos morimos porque el pecado entró por Adán. Pero cuando Cristo murió para salvar a toda la humanidad, nosotros tampoco estábamos presentes. Pero Cristo murió para que todos tengamos vida. Entonces la decisión es nuestra. Si aceptamos a Cristo, tenemos la vida que Cristo nos da. Si no lo aceptamos, pues es la muerte que recibimos del pecado. Por eso cada cual ha de resucitar. Pero en esta noche quiero presentarles algo especial. El propósito de presentar esto especial es porque quizá lo que voy a presentar ahora pueda dar un poco de esperanza y alegría a alguna persona. Y con ese propósito voy a presentarles algo en la palabra de Dios. Ya algunos de ustedes saben, y creo que lo dije aquí, no estoy seguro ahora, que yo he tenido en la vida 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres, pero mi primera hija murió. Duró solamente 17 días. Cuando mi niña murió, le dije a mi esposa, bueno, seamos fieles, porque cuando Cristo venga, Él nos la devuelve. Amén. Y todos los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, tenemos esta seguridad de la cual yo he estado hablando, que cuando Cristo venga, Él va a resucitar a sus hijos. Amén. Ningún ser humano tiene derecho a resucitar, porque todos somos pecadores. La resurrección, como la vida eterna, como la salvación, es un regalo que Dios nos da a través de Cristo, y uno lo acepta por fe. Pero a partir de cuando una persona puede tener esta fe y esta seguridad de que Dios puede devolverle a algún ser querido que ha muerto. Y mi pregunta es, cada vez que una mujer se embaraza, ¿su hijo nace? ¿O hay algunos que mueren antes de nacer? ¿Verdad que existen los que no nacen? ¿Qué hay en cuanto a la resurrección y la vida eterna?
¿qué esperanza puede haber de alguien que murió antes de nacer? Ni usted ni yo podemos decir que este va a resucitar o aquel no, porque solamente van a resucitar para la vida los que Dios sabe que van a salvarse. Pero hay personas que van a resucitar para la vida en virtud de sus padres. Porque la niña mía nunca aceptó a Jesús. Con 17 días de nacido, ¿usted cree que un niño puede aceptar a Jesús? No. No. Ni con 1 año tampoco. Y cuando un padre pierde un hijo, ¿quiere decir que ya el hijo se perdió? ¿O hay una esperanza que Dios le devuelve a su hijo? Dios sabe a quién resucita. Dios sabe a quién Él va a resucitar. Lo que yo no puedo decir, que va a resucitar a este sí y a aquel no. Yo les invito a ustedes a leer una parte bíblica junto conmigo. Y cuando yo la lea, usted saque su propia conclusión. Yo he sacado la mía. Pero yo les presento la palabra y usted saque su propia conclusión. Antes de leer lo que voy a leer, les voy a recordar algo que ya sí dije aquí. Cuando Dios conoció al profeta Jeremías, ¿antes de nacer o después de nacer? Antes de nacer, y Dios se lo dijo. Y lo dio por profeta a las naciones. Yo dije aquí, al principio, en esta temática, que cada uno de nosotros somos producto de un milagro, de una elección de Dios, porque al óvulo de nuestra madre la pueden fecundar millones de espermas. Y el esperma que fecundó tiene 2 cromosomas. Y si uno es el que se toma para hacer los cromosomas, el ADN de la persona, que tiene que ver los genes con los cromosomas, cada uno tiene su propio ADN. Si en esa concepción viene el cromosoma X del hombre y se une con el X de la mujer, lo que viene es una mujer. Pero si viene el cromosoma Y del hombre y se une con el cromosoma X de la mujer, lo que viene es un hombre, porque es XY. Eso es así. Y así vinimos nosotros a la existencia. Dios conoce al ser humano, Dios te conoce a ti y me conoce a mí antes de nosotros nacer. Porque Dios lo sabe todo. Ahora que yo les explique esto, no me perdonan, yo no puedo explicarlo. Hay cosas que yo no puedo explicar y no puedo explicar la resurrección, pero tengo fe en Dios que es así porque Él lo dice. Ahora, dicho esto, abran la Biblia conmigo. Salmo 139. Salmo 139. Yo no digo que ustedes no lo hayan leído antes. Quizá inclusive lo haya pensado, lo haya analizado y esté en el mismo lugar que yo. Yo lo sé. Porque yo no sé cuántas veces usted ha leído la Biblia, cuántas veces ha leído los salmos. Pero lo que sí sé es que una vez lee y no se da cuenta de algo. Es posible que se hayan dado cuenta. Yo voy a leer ahora lo que la Biblia dice. No estoy diciendo lo que a mí me parece. No estoy diciendo lo que yo creo. Estoy ahora leyendo lo que la Biblia dice. ¿Estamos? Léanla junto conmigo. Aclaro más. Mi Biblia es una versión del 90. Reina Valera del 90. Sí, del 90. Yo no sé si usted tiene la del 2000, la del 60 o la que sea. Puede que lo diga con otras palabras, pero va a decir lo mismo que yo estoy diciendo aquí. Como bello es bello y bonito es bonito y bonito y bello es lo mismo. Son 2 palabras que significan lo mismo. Es lo mismo aquí. ¿Estamos? Vamos a leer. Salmo 139. Yo voy a comenzar a leer en el versículo 12. Porque da la idea que de Dios no se esconde nada.
Para Dios lo mismo la luz que la tiniebla, pero de Dios no se esconde nadie. Ni en lo más oscuro, ni en lo más claro, ni en lo más alto, ni en lo más bajo. Para Dios todo está presente. Por eso voy a comenzar a leer en el versículo 12. Dice aquí: ni aun las tinieblas me encubren de ti, y la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son todas tus obras, lo sé muy bien. No fue encubierto de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra, porque así se forma el niño en el útero materno, no a la vista pública, sino ahí, en oculto. Dice: tus ojos veían mi embrión. Todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Cuando Dios, de acuerdo con lo que la Biblia dice, cuando Dios enseguida nos vio, di lo que va a decir y después yo sigo. Es una ampliación de este texto bíblico. Esto está en Ministerio Curación, página 323. Y dice así: nuestra sustancia no le era oculta cuando fuimos hechos en el misterio. Sus ojos vieron nuestra sustancia, por imperfecta que fuera, y en su libro todos nuestros miembros estaban anotados, aun cuando ninguno de ellos existiera todavía. Gracias. Yo voy a repetir aquí algo. Tus ojos vieron mi embrión. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. ¿Cuándo no existían los días de mi vida? Cuando el esperma de mi padre entró al óvulo de mi madre y se hizo la fecundación, ahí comenzó mi vida. Lo demás, ambiente y tiempo, para que siguiera el desarrollo del útero materno, como hoy en día estoy vivo, y para seguir vivo, lo único que necesito es el ambiente y las cosas necesarias para seguir vivo. Entonces yo digo, ¿cuándo tengo esperanza de que Dios levante a algún ser querido mío? Si antes de tener un día ya Él lo tiene anotado en su libro, y el libro de Dios, de sus hijos, es el libro de la vida. Amén. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, y si estas palabras a alguno le trae paz y tranquilidad, amén. Si no, no es ningún problema. Pero a mí me trae consuelo. A mí me trae paz. A mí me trae seguridad, porque yo creo en Dios. Y creo en la palabra de Dios. Y yo creo que el Hijo de Dios está en las manos de Dios antes de nacer. Amén. No estamos en las manos de Dios después de nacido.
Yo creo que los hijos de Dios estamos en las manos de Dios antes de nacer y después de muertos. Por eso es cuando nos morimos, Cristo viene y nos trae. Hermanos, Dios nos bendiga y que podamos encontrar paz y seguridad en la palabra de Dios. Quisiera pedirles una cosa así de esta manera. No falten el viernes. Estoy deseoso que llegue ese día para el tema del viernes. Anoche se los estaba predicando, yo soñando, y ya les estaba predicando el tema del viernes. Tengo deseo que llegue, no se lo pierdan. Y si pueden traer alguno otro, tráiganlo, porque es algo. Fíjense, yo no le dije en ningún momento esto que estoy diciendo ahora, ninguno de los temas, ¿verdad? Decía, nos vemos, este es el tema y el otro. No pierdan el tema del viernes. Es una bendición que Dios me ha dado y yo le agradezco a Dios, pero no me la ha dado a mí, está en la palabra de Dios, la ha dado a todo ser humano. Entonces, hermano, Dios nos bendiga y nos vemos el viernes. Ahora nos ponemos en pie y terminamos con una oración. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias porque tú eres el dador de la vida. Y aunque el pecado y la muerte han entrado a este mundo, Cristo vino, venció al pecado, murió, resucitó y nos asegura a nosotros la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por esta seguridad, por esta esperanza tan linda y tan grande que tú nos das. Ayúdanos para vivir en tus manos, para estar unidos a ti, y ayúdanos para que cuando venga Jesús podamos estar para siempre contigo en tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.